Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Java. Nos encontramos dentro de JSP viendo el tema de las cookies. Habíamos explicado en el vídeo anterior qué es una cookie, funcionamiento, cuál es la utilidad y habíamos explicado el ejemplo sencillo que vamos a llevar a cabo. Así que vamos a continuar donde lo dejamos en el vídeo anterior. Bueno, pues si recordáis, ya teníamos el formulario. Os dejé un enlace en el vídeo anterior, en la descripción, para que os lo podáis descargar si queréis. Y este formulario vimos que desde la etiqueta form action lo que hace es llamar a un archivo recibepetición.jsp. También vimos que nuestro desplegable se llamaba ciudad favorita. Lo que tenemos que hacer ahora es crear este archivo JSP que sea capaz de crear una cookie que se guarde en el ordenador del usuario, ¿no?, que navega por este sitio web. Y ese archivo se debe llamar, evidentemente, recibepetición.jsp. Así que botón derecho sobre la carpeta Web Content, New, dentro de New, pues JSP File, y lo llamamos ciudad-favorita. Pulsamos el botón de finalizar y aquí tenemos el archivo JSP. Dentro de las etiquetas body, pues creamos las etiquetas JSP correspondientes y lo primero que voy a hacer va a ser capturar la información que se envía desde el menú desplegable del formulario. Para eso hay que tener en cuenta el nombre, ciudad favorita. ¿Cómo hacemos eso? Pues es algo que ya hemos visto en este curso en vídeos anteriores. Declaro una variable de tipo string a la cual voy a llamar ciudad favorita. No tiene por qué llamarse igual que el menú desplegable del formulario. Lo hago así para que sea más fácil de recordar. Y esto es igual a request.getParameter. Bueno, pues estas instrucciones ya las hemos visto con anterioridad, así que no las vamos a comentar, ¿no? Y aquí, pues, tengo que decirle que me coja el parámetro que viene de ciudad favorita. Este parámetro sí que hace referencia al nombre del menú desplegable del formulario. Bien, vendría muy bien incluir aquí en la parte de arriba, pues, un comentario que diga, por ejemplo, leyendo datos del formulario, ¿no? Bueno, pues detrás de esta instrucción vamos a crear lo que sería la cookie. Crear la cookie. Y para ello tenemos que utilizar la clase cookie con su constructor que vimos en el vídeo anterior, ¿no? Si nos vamos un segundo a la API de JEE, pues vemos que tenemos una clase que es la clase cookie. Esta clase cookie pertenece al paquete java.servlet.http. Dentro de este paquete tenemos la clase cookie y aquí pues tenemos la descripción. Y tenemos el constructor. El constructor vemos que nos pide dos parámetros. Por un lado, el nombre de la cookie y por otro lado, el valor. Si recordáis, en una cookie tiene que almacenarse el par nombre-valor. Y es precisamente eso lo que vamos a hacer en el constructor. El nombre sería el primer parámetro y el valor sería el segundo parámetro. Evidentemente, este segundo parámetro pues viene determinado por lo que el usuario haya escogido en el menú desplegable. Dicho todo esto, nos vamos al código y haríamos lo siguiente. Cookie, nombre que le vamos a dar a esta instancia perteneciente a la clase cookie. En definitiva, es el nombre que va a tener nuestra cookie. No confundir el nombre de la cookie, del archivo de texto que se va a almacenar en el ordenador del usuario, con la pareja nombre-valor, con el nombre de esa pareja, no confundirlo. Entonces, a este archivo, a esta cookie, pues la voy a llamar, por ejemplo, la cookie. Igual a new cookie, y ahora pues es el momento de especificar los parámetros. Entonces, el nombre va a ser el que nosotros queramos, un nombre identificativo. Entonces yo voy a llamar a esto, por ejemplo, agencia viajes ciudad favorita. Esta suele ser la nomenclatura habitual, la temática del sitio web o incluso el nombre del sitio web, un punto y el nombre que queremos utilizar como pareja de nombre-valor. Tener en cuenta que un mismo sitio web, como dije en el vídeo anterior, normalmente lo que hace es lanzar al ordenador del usuario más de una cookie. Puede lanzar 10, 15, incluso 20 cookies y guardar en cada una de ellas información diferente. Utilizando esta nomenclatura, pues se distingue mejor qué información va a guardar esta cookie en concreto. Bueno, pues ciudad favorita, como decía, vendría el segundo parámetro del constructor de la clase cookie, que hace referencia al valor. Y el valor lo hemos rescatado del desplegable y lo hemos llamado
ciudad favorita. Es esta la variable de tipo string donde hemos almacenado el valor. Bueno, pues utilizamos este parámetro, ciudad favorita. Y con eso ya hemos creado la cookie. A continuación tenemos que establecer la vida de la cookie, es decir, cuánto vida de la cookie. Cuánto tiempo se va a almacenar la cookie en el ordenador del usuario que navega por nuestro sitio web. Y para ello tenemos que utilizar el método de la clase cookie que vimos en el vídeo anterior, que era setMaxAge. Si nos vamos a la API y buscamos dentro de la clase cookie, pues vemos que tenemos un método, que es el método setMaxAge de tipo void, que no devuelve nada. Nos pide un parámetro de tipo entero, esto ya os lo dije, ¿no?, en el vídeo anterior, y lo que hace referencia, este parámetro, es la duración de la cookie en segundos. Esto es un inconveniente, no sé por qué hay tantos métodos, seguramente tengo una explicación, yo la desconozco. Hay muchísimos métodos en Java, en general, no solamente en lo que sería los servlets y la JSP, sino en general en todo lo que es Java. Hay muchos métodos que piden los parámetros en segundos y a veces es incómodo esto. Vendría muy bien que pidiese el parámetro de otra forma, ¿no? A lo mejor con un dato de tipo fecha, no lo sé. Pero bueno, lo haríamos de la siguiente forma. Nombre de instancia, la cookie, punto, setMaxAge. Y aquí, bueno, vamos a imaginarnos que queremos que dure un año. Entonces, el año tiene 365 días. Cada día tiene 24 horas. Cada hora tiene 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos. Luego, entonces, si utilizamos esta expresión, pues le estamos indicando en segundos la duración de la cookie, un año. Aquí vendría bien también poner un año según cálculo del parámetro, ¿no? Y ahora, pues, lo que tenemos que hacer es enviar la cookie al ordenador del usuario, ¿no? Entonces, enviar a usuario para que se grabe en su ordenador. Y eso lo hacemos utilizando, pues, algo que ya hemos visto en vídeos anteriores también. Response.addCookie. Y aquí, pues, utilizamos la cookie. Digo que esta instrucción la hemos visto anteriormente porque si nos vamos a la API y buscamos la clase HTTP Servlet Response, que la hemos visto anteriormente, si no recuerdo mal, esta clase pues tiene el método addCookie, que lo que hace pues es agregar la cookie a la respuesta del servidor para que se almacene en el ordenador del usuario, ¿no? Y vemos que nos pide por parámetro, un parámetro de tipo cookie. Y no es ni más ni menos que lo que hemos hecho con esta instrucción. Y bueno, pues con esto ya la cookie estaría creada. Quizás a continuación del código JSP podríamos poner un mensaje en este archivo de gracias por enviar tus preferencias, un feedback, ¿no? Y ahora, pues un enlace que nos lleve a la página ya personalizada y que lea esta cookie que hemos creado. Esta página todavía no la hemos hecho, ¿no? Pero aquí vamos a incluir ya el enlace. Vamos a incluir una href. A la página pues la voy a llamar Agencia Viajes. .jsp. Y como texto de este enlace, pues ir a la agencia de viajes. Todo esto se podría automatizar. Es decir, nosotros tenemos un formulario. Al pulsar el botón del formulario nos va a llevar a esta página JSP que estamos haciendo ahora mismo. Esa página va a crear una cookie, la va a grabar en el ordenador del usuario, en este caso en mi ordenador, y me va a lanzar un mensaje de gracias por enviar tus preferencias y va a aparecer un enlace para que yo pulse sobre él y me lleve a la página definitiva, a lo que sería la agencia de viajes personalizada con mi ciudad favorita. Y digo que se puede automatizar, lo hago así para que se entienda mejor y se vea, pero se puede automatizar porque desde esta página podemos crear una redirección o incluso crear un mega archivo que tenga tanto el código para crear la cookie como el código para leerla, ¿no? Pero yo creo que como es la primera vez que lo vemos, si lo divido en varios archivos se va a ver mejor, ¿no? Bueno, pues este archivo ya está terminado, lo guardamos. Y ahora pues tenemos que construir agenciadeviajes.jsp, que será la página web que lea la cookie previamente creada con las preferencias del usuario y en función de esas preferencias genere un archivo personalizado u otro, es decir, debe generar un archivo diferente si la ciudad favorita es París que si es Nueva York, ¿no? O que si es Sydney o que si es Madrid. Bueno, pues vamos a ello. Botón derecho sobre la carpeta Web Content, New, JSP File, y este archivo se tiene que llamar agencia-viajes. Pulsamos en el botón de finalizar y aquí tenemos ya el archivo.
Bueno, pues nos metemos dentro del body. Aquí lo que voy a hacer va a ser crear un H1 para que nos genere un título. Vamos a ver si soy capaz de centrarlo y un poquito de CSS. Esto es lo de menos, es simplemente para darle un poco de formato, espero no equivocarme. Y dentro de esta etiqueta H1, pues el título de la página, que va a ser Agencia de Viajes, ¿no? Y ahora, a continuación, abrimos las etiquetas JSP correspondientes. Y aquí, pues lo primero que tenemos que especificar es cómo se muestra la página si la cookie no ha sido creada. Si recordáis el vídeo anterior, cuando yo puse el ejemplo de la página de Iberia, evidentemente, yo cuando entré por primera vez en esa página de Iberia, ni sabía mi nombre, ni sabía la fecha de inicio, ni sabía la fecha final, ni sabía cuál es mi ciudad de origen, ni mi destino, no sabía nada. Entonces, la página debe demostrar unos valores por defecto si no hay cookie que leer, si es la primera vez que entramos en esa página. Y yo es lo primero que haría. Aquí, por ejemplo, voy a incluir un comentario que ponga valor por defecto. Y ahora, pues, voy a hacer aquí lo siguiente. Me creo una variable de tipo string a la que voy a llamar ciudad favorita. Y esto va a ser igual a Madrid. Con esto lo que pretendo es que si no hay cookie que leer, si el usuario es la primera vez que entra en esta página, el destino favorito, pues sea Madrid. Podría haber escogido cualquier otro, pero como yo soy de allí, pues los orígenes tiran. Ahora, pues vamos a crear el código que lea la cookie. Lee la cookie de la petición del navegador. Entonces, ¿cuál es el código que lee la cookie? En el vídeo anterior os mencioné un método que era el método getCookies, que lo que hacía pues era obtener las cookies almacenadas por el usuario, ¿no? Si nos vamos a la API, vemos que tenemos otra clase, que es la clase HTTP Servlet Request, y esta clase pues tiene en su interior el método getCookies. Y esto es importante porque fijaos, como un sitio web normalmente lo que hace es almacenar varias cookies, no una solo, pues claro, si yo quiero leer cookies, debo de almacenar varios archivos en algún sitio. ¿Qué mejor que un array? Es decir, este método getCookies lo que hace es devolvernos un array que almacena objetos de tipo cookie. Y así nos lo indica la descripción del método, ¿no? Entonces, bueno, esta clase HTTP Server Request ya la hemos visto anteriormente también en el curso. Yo haría lo siguiente. Pues me creo un array de tipo cookie al cual voy a llamar las cookies, por ejemplo, y esto va a ser igual a request, el objeto request ya lo hemos usado, punto get cookies. Lo que estamos haciendo con esto pues es almacenar en este array todas las cookies que se hayan almacenado en el ordenador del usuario. Y ahora lo que tenemos que hacer una vez tenemos las cookies es buscar las preferencias. En este caso, la ciudad favorita. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues nada, recorriendo el array, ni más ni menos. Pero antes tenemos que comprobar si efectivamente hay cookie o no. Es decir, si visita la página por primera vez o no. Porque si está visitando la página por primera vez, el código que recorre ese array no debe ejecutarse, daría error. Si no hay cookie creada, ¿qué va a recorrer, no? Entonces, tenemos que decirle que recorra la cookie si está creada. Y eso lo hacemos de la siguiente forma. If las cookies diferente de null, o lo que es lo mismo, si están creadas, entonces me haces el código del interior. Y es aquí cuando ya recorro el array, las cookies. Y qué mejor para recorrerlo que un bucle for each de los que tantas veces hemos usado. Luego entonces, for cookie. ¿Cómo voy a llamar a este objeto de tipo cookie del bucle for each? Cookie temporal, por ejemplo. Si alguien tiene dificultades con la sintaxis del bucle for each, no debería de estar en este vídeo, en primer lugar, ¿no? Pero puede ir hacia atrás a ver cómo se maneja un bucle de este tipo, ¿no? Entonces, for cookie temporal, dos puntos, las cookies, que es el array, donde tengo almacenado pues toda esta información, pues lo que tienes que hacer es lo siguiente. Aquí le diría, if, si. ¿Recordáis cómo hemos llamado en el archivo JSP al nombre de la pareja nombre-valor? Lo hemos llamado agenciaviajes.ciudadfavorita. Este es nombre de la pareja nombre-valor. Luego entonces, aquí en el if le diría if agencia viajes punto
ciudad guión bajo favorita, espero no haberme equivocado con la sintaxis, punto equals. Y aquí pues lo que tenemos que hacer es compararlo con lo que estamos viendo que hemos guardado en el archivo de las cookies, ¿no? Y aquí pues tenemos que acceder al nombre de la cookie, al nombre almacenado, nombre valor, pues al nombre. Si coincide con cookie temporal punto getName, getName era otro de los métodos que vimos en el vídeo anterior que teníamos que utilizar en el ejemplo. Este método getName y que vimos en el vídeo anterior, si nos vamos a la API y vamos a la clase cookie, pues en la clase cookie fijaos que tenemos el método getName que nos devuelve un string que hace referencia al nombre de la pareja nombre-valor, pero también tenemos el método un poco más abajo getValue, que lo que hace es devolvernos un string con el valor de la pareja nombre-valor, ¿no? Entonces, ahora lo que estamos haciendo es pedir el nombre, a ver si coincide. Luego entonces, si coincide con el nombre que estoy leyendo en la cookie, si esto es verdad, pues devuélveme el valor. Entonces, para que me devuelva el valor, ciudad guión bajo favorita tiene que ser igual a cookie temporal punto getValue, perdón. Es decir, imaginamos que el usuario ha almacenado 5 cookies, por ejemplo. Este bucle for recorre las 5. En una de las 5 estará la información que vamos buscando, por eso tenemos que recorrer las 5. Bueno, pues imaginemos que estamos en una vuelta de bucle en concreto, en la tercera vuelta de bucle, por ejemplo, y es la cookie clave, ¿no? La que tiene la información que vamos buscando. Bueno, pues lo que hago es decirle, oye, mira a ver si el nombre de esta tercera cookie que estoy evaluando se corresponde con este string, ¿no? Por cierto, este string que tengo mal porque he puesto viajes en vez de viajes, ahora lo corrijo. Entonces, si esto es cierto, es que he dado con la cookie correcta. Entonces, si es cierto, lo que vas a hacer es devolverme el valor que hay almacenado en esa cookie, en definitiva, la ciudad favorita. Aquí, esto es viajes. Entonces, bueno, pues si esto es cierto, nos devuelve el valor y aquí, para que se salga ya del bucle y no recorra el resto de opciones, podemos poner un break. ¿Qué hemos conseguido con esto? Pues llevarnos en esta variable, ciudad favorita, la ciudad que el usuario escogió pues la última vez que navegó por la página web. Entonces ahora, una vez que ya hemos almacenado esa información clave en la variable ciudad favorita, lo que podemos hacer es salirnos del código JSP y crear el código HTML de personalización de la página. Aquí pues evidentemente tendríamos que hacer algo muy elaborado y pues para no perder el tiempo, porque lo que nos ocupa en este vídeo es aprender cómo crear y leer una cookie en JSP, no lo voy a hacer, ¿no? Voy a hacer algo más sencillo. Voy a poner, por ejemplo, con un H3 lo siguiente. Vuelos a... Y aquí que me ponga la ciudad escogida. Para ello, pues creo aquí un pequeño scriptlet, ¿no? Y utilizo la variable ciudad favorita. A estas alturas de los vídeos de JSP, todos deberíamos de saber qué es lo que estamos haciendo con esta instrucción. Vuelos a... Y aquí, imaginaos que está almacenado en Nueva York, pues vuelos a Nueva York. Que el usuario la vez anterior que visitó esta página escogió París, pues pondrá vuelos a París. Y aquí está la personalización. Así de sencillo es. Aquí pues debería de aparecer una oferta con vuelos a esa ciudad favorita, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer va a ser poner un texto de ejemplo. Esto es un texto de ejemplo. Claro que aquí, si queremos hacer un sitio web bien hecho y serio, lo que deberíamos hacer es consultar en una base de datos, que eso también lo sabemos hacer porque lo hemos visto en el curso, pues cuáles son los vuelos disponibles a esta ciudad favorita. Si tenemos la ciudad favorita almacenada en una variable, somos capaces, o deberíamos de ser capaces, de lanzar una consulta a una base de datos con una instrucción select, en la cual se utilice como criterio esta variable de ciudad favorita. La base de datos nos devolverá pues esos registros y sería la información que aquí mostraríamos en lugar de este texto de ejemplo. Pero como eso ya lo hemos visto en vídeos anteriores cuando vimos JDBC y aquí nos ocupamos solamente de lo que sería la personalización con JSP, pues no lo voy a hacer porque tardaría 5 vídeos más, ¿no? Y aquí pues mira, voy a hacer lo siguiente. Para personalizarlo un poco más voy a copiar estos bloques y aquí que ponga en vez de vuelos, pues hoteles en ciudad favorita y aquí que ponga por ejemplo descuentos en restaurantes de
De tal forma que si el usuario escogió como ciudad favorita Nueva York, pues pondrá vuelos a Nueva York, hoteles en Nueva York, descuentos en restaurantes de Nueva York. Si escogió París, pues lo mismo pero con París. Una personalización basándonos en la cookie creada anteriormente. Guardamos cambios y esto pues ya estaría terminado. Llega el momento de probarlo. Bueno, pues vamos a abrir el navegador, ¿no? Ejecutamos el formulario. Vamos a abrir el formulario. Y aquí, pues mira, voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar la dirección del servidor de Tomcat y la pego en mi navegador. La pego en el navegador, pulso Enter y aquí pues aparece el formulario. Por defecto aparece Madrid Mirar. No le da al botón de enviar todavía. Un detalle que se me olvidaba. Vamos a ver qué nos muestra por defecto la agencia de viajes. Voy a ejecutarla. Y fíjate cómo la agencia de viajes ya en el navegador que viene en Eclipse me está mostrando el valor por defecto. Yo no le di al botón de enviar. Esto es para que veáis que el valor por defecto que coge la página es correcto. Escogimos que fuera Madrid, pues aquí está la personalización, ¿no? Si yo copio y pego esta página en el navegador, pues me muestra los valores por defecto. Aquí están. Pero lo que vamos a hacer ahora, pues es partir desde el formulario, copio nuevamente la URL del formulario y aquí vamos a escoger otra ciudad, por ejemplo, Nueva York, y le damos al botón de enviar. Como podéis ver, me da un error, me dice que el recurso no está disponible. Esto es porque me habré equivocado en el nombre. No debería llamarse recibe petición. Vamos a examinar a ver qué es lo que pasó. Tenemos aquí el formulario. El formulario, como vimos, enviaba una petición a este archivo, recibe petición. Me he equivocado y he llamado al archivo, en vez de recibe petición, ciudad favorita. Ciudad favorita es el nombre del desplegable, no el nombre del archivo JSP. Luego entonces lo que voy a hacer va a ser cerrar ciudad favorita y renombrarlo. Es lo más fácil, ¿no? Esto debe de llamarse recibe petición. Botón derecho, rename, y aquí pues recibe _petición. Bueno, pues ahora sí, vamos a probarlo otra vez. Vamos al navegador, Nueva York, pulsamos en el botón de enviar y ahora sí. Esa petición se ha enviado al archivo recibe petición. Ahora mismo, aunque no lo vemos, ha creado la cookie con la ciudad de Nueva York y nos dice gracias por enviar tus preferencias, ir a la agencia de viajes. Si ahora vamos a la agencia de viajes, nos tiene que mostrar vuelos a Nueva York, hoteles en Nueva York, descuentos en restaurantes de Nueva York, como podéis ver, ¿no? Es decir, la página está totalmente personalizada. Para que no haya ninguna duda, si yo cierro el navegador, he dejado de navegar, pero la cookie está. Y la cookie está porque nosotros le hemos dicho que esa cookie debe de vivir un año. Es decir, si aquí volvemos a abrir, ¿dónde lo tenía? Recibe petición, si recordáis, con el método setMax8 le hemos dicho que viva un año dentro de nuestro ordenador, ¿no? Luego entonces la cookie la tenemos. Si nosotros ejecutamos agencia viajes y copiamos la URL, la copiamos, abrimos el navegador y la pegamos, como podéis ver sigue mostrándonos la preferencia de la última visita, Nueva York. Pero si abrimos el formulario nuevamente y cambiamos la preferencia, copio, abro el navegador, muestro el formulario otra vez y ahora escojo como ciudad, por ejemplo, Sydney, enviar. Bueno, pues gracias por enviar tus preferencias. No voy a utilizar el enlace, sino que directamente pues copio la dirección de la agencia de viajes, vamos aquí, y me tiene que mostrar la ciudad de Sydney. Ahí está, vuelos a Sydney, hoteles en Sydney, etc. Bien, pues esta es la base para personalizar un sitio web utilizando cookies y la tecnología JSP. Espero que hayáis entendido el ejemplo. A partir de aquí, como dije en el vídeo anterior, lo podéis complicar todo lo que queráis. Lo suyo, como he dicho, sería juntarlo con JDBC y que estos textos que aparezcan aquí sean textos que muestren información real, ¿no? Que consulten en una base de datos utilizando como criterio la ciudad favorita y devuelva pues los vuelos, los hoteles y los descuentos que hay en esa ciudad en concreto. Bueno, pues vamos a dejar aquí en este punto el vídeo y os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.